La vida siempre nos ofrece cosas para maravillarnos, pero también nos ofrece misterios. Y los humanos nos caracterizamos por tratar de buscar las respuestas, y es tan vasto el universo que nos acompaña, que nos acoge, que tratamos de decodificarlo. Y bueno, en este mundo de polaridades en el que vivimos y nuestra limitación para el conocimiento que tenemos, tratamos de trascender y encontrar respuestas. Y hay misterios que no se nos develan del todo, aunque como a la punta de un iceberg podemos atisbar una parte. Hoy quiero conversar con usted, señora, señor, de algo que está permanentemente presente, pero que no sabemos bien de qué se trata: la masonería. ¿Y sabe qué? Yo en una ocasión, aquí en mi ciudad, en Mar del Plata, a un amigo fallecido que se decía masón públicamente, le pregunté: ¿quiénes son masones en Mar del Plata? Y me dio una respuesta. Adivine. Salí a caminar por la calle, leí los cartelitos que están en cada esquina, cada uno de esos nombres era un masón marplatense. Me da los nombres porque ya no están en este plano. Si están en este plano, me dijo que no me los podía dar, que era parte de respetar lo que el otro quiera o no quiera decir de sí. Pero hoy vamos a hacer una entrevista para intentar conocer un poquitito más a un gran maestre, ¿sí? La Gran Logia de la Argentina ha renovado sus autoridades, ¿sí? Y vamos a intentar comunicarnos con el nuevo gran maestre de la Gran Logia de Argentina, el ingeniero Pablo Lázaro. Y como lo prometido es deuda, nos encontramos con el ingeniero Pablo Lázaro, ingeniero en informática, pero además yo les contaba recién a usted, señora, señor, que de estos misterios que nos provee la humanidad, hay uno de los que todos queremos saber un chiquitín más, de esa punta de iceberg que les contaba recién, porque a mí me dijeron que San Martín era masón, había creado la logia Lautaro, después un amigo que falleció, y por eso puedo decirlo, mi querido amigo Pichi Benítez, que ha venido a esta radio y a Radio Latitud Sur muchísimas veces a hablar de masonería. Él me dijo, él pertenecía a una logia suiza que se llamaba la Parfaite Amitié. Y yo, como de todo esto no entiendo demasiado, prefiero preguntarle al ingeniero Pablo Lázaro, que ha sido recientemente electo como, no sé si lo digo bien, él me lo dirá, como gran maestre de la Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones. Buen día, ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar nuevamente aquí, desde otro rol, pero Yo ahora le voy a hacer muchísimas, una pregunta, ingeniero. con gusto. Debo decirle protocolarmente gran maestre. Gran maestre, sí, presidente de la Gran Logia de Argentina, pero efectivamente, gran maestre de la Gran Logia de la Argentina. Cuénteme un poquito, gran maestre, ¿qué es en primera instancia la masonería? Bueno, la masonería es una usina de ideas, es una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista. Laica en el más amplio de los sentidos, que se pide que uno esté dispuesto a estar sentado de alguien que está en las antípodas de su forma de pensar, ¿no? Si hablamos desde lo religioso, de un católico, de un judío, de un musulmán, de un budista, de un agnóstico, de un ateo, y en lo político, de un radical, de un peronista, de un socialista, de un apartidario, de un apolítico, porque lo que se busca es generar un ámbito neutral de debate en donde todas las aventuras del espíritu sean bienvenidas. Hermano primer vigilante, ¿qué es la masonería? La masonería es una asociación iniciática, progresista, universal y humanista que trabaja bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Querido hermano segundo vigilante, ¿qué es una logia? Es el lugar en el que nos reunimos. Los masones trabajamos en logia o talleres de ideas. O sea que esto que uno sueña para la sociedad del mundo, no solo la sociedad argentina, de que todos los que estamos pensando, cada uno a su manera,
puedan sentarse juntos, bueno, yo no sé si ustedes se sientan juntos a una mesa, usted me lo dirá, pero por lo menos intercambiar ideas se logra dentro de la masonería. Exactamente. O sea, eso es lo que se fomenta desde que uno ingresa a la masonería. Que uno tenga claro que el que está eventualmente enfrente no es un enemigo, no es un adversario circunstancial al que hay que convencer o persuadir desde el ámbito de las ideas, ¿no? Digamos, y que a través de un marco de tolerancia, del respeto mutuo, que no quiere decir para nada rescindir las ideas propias, sino complementarse con aquel que piensa de otra manera, que tiene una visión distinta. Yo diría en mis términos sería como integrar las polaridades, ¿no es cierto? Porque Integrar las estamos en un polaridades, mundo... exacto. Sí, lo escucho. Integrar las polaridades, buscar la síntesis. Esto es lo que... Mire, el método de trabajo de la masonería es por demás desafiante, que es una institución que enseña a través del símbolo. A diferencia de otras instituciones que, digamos, quizás son dogmáticas, es decir, que no se puede discutir. Algunas otras instituciones enseñan con signos, es decir, algo que es unívocamente codificable, o sea, es igual para todos, como la señal de stop o el semáforo. En este caso, el símbolo es maleable, es libre pensamiento, porque para ustedes es una cosa, para mí es otra, y dentro de varios años seguramente la interpretaremos de otra forma porque todos vamos cambiando a lo largo del camino, ¿no? Y vamos recombinándolos y demás. Y la metodología de trabajo es cuando se debate, cuando se discute un tema, uno presenta por escrito un trabajo de la más diversa índole, que puede ser temas históricos, filosóficos, simbólicos, un proyecto de ley que uno quiere llevar. La metodología de trabajo lo que demanda es que cuando uno pide la palabra para hablar sobre ese trabajo, sea para aportar a ese tema. Lo que se pide, o como regla interna, es si uno no está de acuerdo con ese trabajo, es que hagas otro trabajo, quizás del mismo tema, pero con otra postura. Entonces, aquellos que se levanten a aportar sobre esa postura, uno como oyente tiene dos trabajos distintos, con personas de todas las profesiones, de todas las edades, que hacen aportes de su lugar, y la síntesis que se hace a nivel personal no la ves en ningún noticiero ni en ningún libro, digamos. Es muy Yo, vivencial. gran maestre, le voy a confesar mi ignorancia y entonces, primero le agradezco su invitación porque he podido ver la tenida fúnebre, que para mí ha sido una experiencia motivadora, emocionante, por el homenaje que le han rendido a vuestros hermanos que, ¿cómo dicen ustedes? Cambiaron al Oriente Eterno, algo así dijeron. Exacto, pasaron a decorar el Oriente Eterno, es decir, dejan sus herramientas de trabajo, que es simbólicamente la manera en la que entendemos que continúa el trabajo en Oriente Eterno. Bien, me he dedicado, además de realmente presenciar esa ceremonia que me pareció muy emotiva, me pareció un justo homenaje a aquellos que compartieron con ustedes, y bueno, un respetuoso saludo en este sentido por la cantidad de gente que ha dejado sus herramientas, de masones que dejaron sus herramientas, y como bien usted dice, habrá otros que las tomarán y avanzarán en esa tarea. Pero también he visto, y me he puesto a leer para poder conversar con usted, que hay evidentemente muchas maneras de trabajar. Y yo tengo una gran pregunta que seguramente, señora, señor, usted se la estará haciendo del otro lado. Ustedes trabajan a la gloria del gran arquitecto del universo. ¿Quién es? Muy buena pregunta. Como todo en la masonería es una sociedad iniciática. Se ingresa a partir de una iniciación que es en sí misma un símbolo. Como decíamos hace un rato, la manera de transmitir es a través de este vector que es el símbolo. El gran arquitecto del universo es otro símbolo, y es un símbolo fundamental en la masonería. Es aquello que representa un principio creador, y en líneas generales, lo que cada masón interpreta como superior a él. Querido hermano orador, ¿la masonería es una religión? No, la masonería no es una religión. Creemos en la libertad de conciencia, ejercemos el libre pensamiento y defendemos el espíritu laico de tolerancia y de pluralismo ideológico. Para el creyente será Dios,
para el creyente cristiano será Dios, para otros será Buda, para otros será, incluso tenemos hermanos que son panteístas, desde el planeta Tierra, es la diosa Tierra, para el agnóstico será el progreso, ¿no? Digamos, es aquello por lo que uno trabaja, sus aspiraciones, y que lo considera la causa primera de la evolución y del progreso. Pero como símbolo nos abstrae de discusiones antagónicas e históricas que tiene la humanidad sobre, no sé, qué Dios es mejor que otro. Bueno, eso en la masonería no sucede, porque para todos es el gran arquitecto del universo. La interpretación es individual, pero el planteo es colectivo a partir de un símbolo. Esto permite entonces que una persona que sea evangelista, otra persona que sea católica, un gnóstico, puedan estar compartiendo el espacio de la masonería, por lo que entiendo. Exactamente, digamos, es un punto de unión, un punto de acuerdo que hace que la interpretación individual haga a la suma, al aporte, a la colaboración colectiva, porque nosotros entendemos que es muy fácil estar en desacuerdo, es muy fácil. El verdadero trabajo consiste en buscar puntos de unión, puntos de acuerdo, que es lo que nos da el símbolo y es lo que nos permite trabajar mancomunadamente. En este sentido, nosotros, ya como institución, y recientemente asumido, le hemos pedido una reunión formal al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y haremos lo mismo, lo propio, con cada referente de la oposición, en el que estamos proponiendo, una vez más, a la masonería como lo que siempre fue, un lugar neutral de debate. Estamos proponiendo 5 puntos de acuerdo donde trataremos de, a través de nuestros métodos y a través de los distintos pensamientos que hay dentro de la masonería, llegar a un punto donde gobierne quien gobierne, mientras sea una fuerza democrática, republicana, se comprometa o tenga estos lineamientos de acuerdo con el resto de la sociedad. He podido ver en algunos videos que también he buscado, que en otros países como Francia, por ejemplo, en las reuniones de la Gran Logia de Francia, veo que se reúnen todos los masones de toda Francia de diferentes orígenes. O sea, hay algunos que se denominan escocistas, y ahora le voy a preguntar a usted como gran maestre justamente cómo se definen ustedes. Otros que tienen lo que ellos llaman otro oriente, o sea que no, digamos, que no se referencian en los escocistas, sino en Egipto o en otros rituales, como denomina, pero que en el plano político, primero se reúnen todos varias veces al año en asamblea, no importa el origen. Y segundo, cada vez que hay un tema importante, un proyecto de ley importante, como el video que yo vi, que era tema de educación, el ministro de Educación fue a esa asamblea de la Gran Logia que cobija todas las logias de Francia, y debate y presenta y argumenta por qué ese proyecto y escucha las opiniones. En Argentina, ¿se da igual? Mire que le hice muchas preguntas juntas, ¿eh? Le doy la palabra. Sí, no, básicamente, la Gran Logia de la Argentina tiene varios ritos, que es como se conoce a estas corrientes que usted nombraba recién. O sea, mayoritariamente funciona el rito escocés antiguo y aceptado, digamos que por tradición de la Gran Logia de Argentina. Pero también existe el rito de York, de Emulation, trabajando en Argentina, el rito escocés rectificado, el rito francés moderno. Si bien son pocas logias, mayoritariamente escocés, pero tenemos una gran variedad de ritos dentro de la Gran Logia de la Argentina. Después, lo que usted denominaba otros orientes, en Argentina también hay otras, lo que llamamos obediencias, por ejemplo la Gran Logia Femenina de Argentina, por nombrar algunos, con los que trabajamos mancomunadamente en temas de la sociedad. Por ejemplo, en el Observatorio de la Ciudadanía, en el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, en las cátedras de libre pensamiento, la creación de espacios donde entendemos que la masonería no tiene nada que esconder, sino muy por el contrario, mucho para dar. Y, digamos, nuestra relación con la política en general, históricamente, es que a través de nuestros hombres y mujeres, a partir de la masonería femenina,
hemos podido debatir leyes y distintas propuestas internamente, pero también muchas veces se la hemos acercado a distintos dirigentes. El caso más reciente, que tuvo muy rápida adhesión, que pudimos a través de la Cámara Alta presentar un proyecto de ley que hemos denominado la Ley 1420 del siglo XXI, la Ley de Educación Ambiental. Tuvo rápida adhesión porque es una propuesta que lleva la idea de que tanto el nivel primario como el secundario como el universitario tenga este espacio de conciencia sobre cuidar nuestra casa común. Y digo punto de acuerdo porque tuvo muy rápida adhesión de los distintos Le hago bloques. ¿me permite, gran maestro, una Sí. interrupción? Cuando usted dice Sí, cuidar la casa común, el planeta Tierra. ¿está tomando palabras del Papa Francisco? Por ejemplo, digamos, por eso digo que esto ha tenido una muy rápida adhesión y de distintas corrientes, tanto políticas como religiosas, como universitarias. Tenemos muchos institutos universitarios que han adherido a esta ley y también a provincias de distintos colores políticos. Es decir, en tiempos de esta famosa grieta, que entendemos que la grieta en sí no existe, nuestro verdadero adversario es el fanatismo, no la grieta, ¿no? Digamos, es esa posición donde uno no está dispuesto a escuchar al otro. Buscar puntos de acuerdo común generan estas adhesiones, que entiendo que es el camino para cerrar y volver a lograr la unidad nacional. Porque el argentino tiene como esta especie de deporte nacional, ¿no? Para buscar antinomias, desde realistas y patriotas a radicales y antirradicales, peronistas y antiperonistas, azules y colorados, dentro de un partido, personalistas y antipersonalistas, llegando a cuestiones absolutamente ridículas como hoy. Uno no puede siquiera esbozar si al fiscal Nisman lo mataron o se suicidó, porque ya te encasillan de parte de un lado u otro. Digamos, hoy, con fanatismo, más allá de la grieta, no hay libre pensamiento posible, ¿no? Totalmente de acuerdo. Usted mencionó la ley 1420. Recordémosle a la gente por qué la 1420 y si extrañamos a gente como Sarmiento, yo no quiero hablar de que más atrás, pero de pronto uno piensa que los cimientos de nuestra patria estuvieron puestos por Mitre, Sarmiento, Avellaneda. No puedo dejar de pensar en estos momentos de, pongámosle comillas, pero es una pandemia, de gente como el doctor Roque Pérez, por ejemplo, que siendo abogado y no médico, y era, bueno, usted ocupa hoy su sitial, así que debe ser una responsabilidad importantísima, pero que dejó su vida en atención de toda la gente que necesitaba en aquel momento, en aquel contexto. Muy respetables, venerables, queridos hermanos todos, querida familia. Exactamente. La responsabilidad de estar sentados literalmente en el mismo sillón, porque es el mismo sillón que ha sido reparado y mantenido a lo largo del tiempo. Fuerte, de Roque Pérez, Alem, también fue gran maestro, Sarmiento, Mitre, distintos grandes maestros que, bueno, uno siente ese peso de la historia al sentarse. Ayer mismo, usted vio la transmisión de nuestra unidad fúnebre, intenté hacerlo desde el sitial de Gran Maestro, o sea, físicamente estuve sentado ahí y bueno, se siente el peso de la historia y mucho más cuando está vacío, se siente realmente ese peso. Y un momento crucial le tocó a usted. Sí, claro, claramente es histórico. No solo por el tema sanitario, sino por el tema, la situación política mundial es, por lo menos no clara. Exacto, entendemos que, bueno, está todo exacerbado, con la pandemia todo se aceleró, pero recuerden que en el mes de enero, cuando ya empezaba a hablarse de esta no era pandemia todavía, pero esta infección rápida que estaba todo el mundo preocupado, estuvimos muy cerca de lo que se decía que era la Tercera Guerra Mundial. No sé si se acuerdan que Estados Unidos bombardeó buques iraníes y Irán
derribó un avión norteamericano y todo parecía que se iba al demonio. Pero bueno, dentro de todo, este hervidero que es la situación geopolítica, hoy tiene como foco salir de la pandemia. Creo que eso, dentro de todo lo malo que fue, que la verdad que no fue para nada bueno, tenemos un punto de acuerdo, es que todos estamos de acuerdo en que hay que superar la pandemia. Entonces, por más mal que suene, dentro de, incluso uno ha tenido pérdidas y ¿no? Digamos, la hemos sufrido lo que es la pandemia, pero si uno lo mira desde la geopolítica, creo que nunca estuvo tan unida la humanidad como para combatir algo en común, sea el bloque que sea. En Hay un objetivo común. Hay un objetivo común, una idea común que es hay que superar esto. Y nunca en la historia se encontró una vacuna, o por lo menos una idea de vacuna, el tiempo dirá si es realmente efectiva, tan rápido como en esta oportunidad. O sea, la comunidad científica de todos los países, independientemente del secretismo que suele tener este velo, desde la ciencia por cuestiones nacionalistas o por cuestiones comerciales, crearon repositorios comunes de investigación, y vos tenías gente aportando desde Australia, China, Japón, Estados Unidos, Argentina, en espacios virtuales donde se aceleró muchísimo lo que es la investigación, y hoy, un año después, sabemos perfectamente qué hace el virus versus otras pandemias, como el SIDA, ¿no? Cuando se hablaba del retrovirus, que tuvo muchísimo tiempo hasta entender cómo funcionaba. Entonces creo que los avances que tuvo la ciencia en este sentido son dignos de destacar, a pesar de la tremenda y terrible cantidad de muertes que hubo y todo lo que implica comercialmente y algún manejo de información que hubo en distintos lugares del mundo. Pero a pesar de eso, la ciencia encontró el camino también, ¿no? Evidentemente la masonería es un camino que une la actualidad con el fondo de los tiempos, ¿no? Yo no me quiero desviar de lo que hablamos de la ley 1420 y de esa analogía con el proyecto actual. ¿Por qué la 1420? La ley 1420, la ley de educación común, la que algunos llaman la ley del guardapolvo blanco, fue forjada en la masonería argentina. Y tal es así que la logia docente, una logia que hemos relevantado hace algunos años, hace 10 años específicamente, es una logia que en sus filas tuvo personalidades totalmente distintas, como Sarmiento, pero también personas que nada tienen que ver con Sarmiento, más relacionadas con, por ejemplo, la presidencia de Roca. Uno diría, ¿qué tienen que ver Sarmiento y Roca? Bueno, la masonería logra eso, logra poner puntos de acuerdo en los que todos podemos trabajar y hacer nuestros aportes. Hermano secretario, ¿por qué nos tratamos como hermanos? Nos llamamos hermanos porque aspiramos a la fraternidad universal. Tenemos el anhelo de la paz en el respeto de la diversidad de los pueblos y de las personas sin ningún tipo de distinción. Esta ley, que fue promulgada después de muchas idas y vueltas, es la que aseguró durante mucho tiempo en Argentina que es una educación pública, laica y gratuita. El gran problema... Perdón, gran maestre, pero ¿no fue ese el secreto que hizo una Argentina potencia en su momento? Exactamente, a eso mismo iba, digamos. Fue el instrumento que permitió que el hijo del presidente de la nación y el hijo del obrero estén sentados con un guardapolvo blanco, de ahí el simbolismo del guardapolvo, no importa la calidad de ropa que puedas tener debajo del guardapolvo, es un uniforme en donde, digamos, se pone en pie de igualdad independientemente del estrato social al que pertenezca la persona, tenga las mismas herramientas. Esto es lo que nos permitió la movilidad social ascendente en la Argentina durante muchísimo tiempo. Me dijo el doctor. Exactamente, me dijo el doctor, exactamente, eso sí. De hecho, un caso emblemático, y lo contaba él mismo, fue el presidente Alfonsín. Es decir, mi abuelo iletrado, mi padre tuvo un negocio, hijo, o sea, nieto, presidente de la nación. Solo en Argentina podemos decir eso. Esto es producto. ¿Podemos recuperar eso, gran maestre? ¿Podemos recuperarlo?
Por supuesto que la masonería trabaja permanentemente por este tipo de acuerdos y por construir este tipo de espacios. Pero, bueno, la sociedad ha cambiado mucho. Hoy tenemos una ley federal que fue modificada en varias instancias, donde ya no hay una educación única a nivel nacional. Ahora la educación es por provincias. Por lo tanto, no es imposible, pero requiere muchísimos más acuerdos que los que requería en aquella época. Pero estamos trabajando en este sentido. Nuestro observatorio ha desarrollado el índice vitriol. Esto saldrá a la luz dentro de 3 años, más o menos. Entendemos que es un índice que tardará. ¿Puede adelantarnos un poquitito sobre eso, que es una palabra extraña? Correcto. Bueno, el índice de vitriol es una palabra muy, muy de la masonería, es una sigla que básicamente significa, entre otras cosas, introspección. Y este índice, que es lo que entendemos que tenemos como ventaja sobre otras instituciones a nivel nacional, es que la masonería hoy está en todo el país y tiene hermanos y hermanas de la masonería argentina en distintos lugares de la educación. Hay dirigentes, educadores masones, profesores, alumnos, padres, ¿no? Entonces, personal de maestranza, de escuela, tenemos, bueno, en los distintos niveles. Rápidamente, o mucho más rápido que cualquier otra institución que quizás le resultaría muy cara, podemos tener un diagnóstico actualizado de los distintos niveles educativos. En esto se está trabajando, en el desarrollo de un índice, así como otras organizaciones han hecho índices de la pobreza, o el índice de la justicia, o el índice de causas. Nosotros estamos desarrollando el índice del Estado, no del nivel educativo, que eso existen pruebas muy prestigiosas como la PISA, ¿no? Pero a nivel nacional, el Estado, desde lo edilicio, desde la cantidad de recursos humanos, desde todo lo que atañe a los índices relacionados con la educación pública y privada, lo estamos desarrollando desde este proyecto Vitriol. ¿Y para qué? Porque con un buen diagnóstico, cuando alcance un buen nivel de madurez, bueno, se podrá obrar en consecuencia. Bien. Yo quiero volver un poco a la organización que lo cobija y que usted, que veo que es un hombre muy joven para un cargo, pero sé que tiene vasta experiencia porque también eso lo hemos podido verificar, o sea, no se accede así como así a esos espacios, pero usted me decía que es una organización iniciática. Se habla de que la masonería hay secreto, es secreta, pero sin embargo usted está aquí en una entrevista periodística. Entonces, ¿por dónde pasa esto de que la gente, la mayoría de la sociedad piensa, y yo no sé qué pasa ahí, los masones están en todos lados, pero no están, los veo, pero no los veo, no sé quiénes son? Y cuando yo le pregunté a mi amigo Pichi Benítez, me dijo, salí a caminar por Mar del Plata, cuando yo le pregunté quiénes eran los masones, y me dijo, léete los cartelitos de las calles, en todas las esquinas, pues es eso, esos eran los masones marplatenses. Y la verdad que me puse a leer el origen de las calles, y sí, tenía razón el hombre, habían sido todos masones, y él me lo podía decir justamente porque según sus palabras, también las de Pichi Benítez, ya no estaban en este plano, habían pasado al Oriente Eterno, como decía él. Y la pregunta es, ¿son secretos o no son secretos? ¿Dónde está esto de que hay secreto en la masonería? Hermano Lador, ¿por qué decimos que la masonería es iniciática? Porque es un camino personal de perfeccionamiento ético, espiritual e intelectual, una experiencia irrepetible, propia de cada uno. Bueno, la masonería decimos que es una asociación discreta, no secreta. Discreta desde el punto de vista también de la humildad, porque hay muchas cosas que se hacen desde la filantropía, ¿no? Es decir, no importa quién la hizo, se hizo. No vamos a hacer publicidad de qué se hizo, sino que realmente hemos resuelto o solucionado un problema de fondo. Hay una regla interna, una vieja regla interna, donde yo si quiero puedo publicar en el diario o en un Zoom, como en este caso, que soy masón.
Bueno, de usted no cabe duda. No, claro, no cabe duda, digo, pero cualquier masón individualmente puede, digamos, manifestar que él es masón. Lo que no podemos hacer es decir, él es masón, digamos, porque somos absolutamente respetuosos de lo que son las libertades individuales. ¿Y por qué alguien no querría mostrarse como masón? Bueno, esto es una institución libre pensadora, una institución que fomenta el diálogo, una institución que hace que seas un miembro, un ciudadano, con mayúsculas, digamos, activo, y que todo el tiempo preguntes por qué. Y ese por qué, bueno, hay algunas instituciones, quizás mucho más ortodoxas o mucho más, digamos, rígidas, puede tener algún problema incluso laboral, por la condición de ser masón, por una cuestión lisa y llanamente de ignorancia, ¿no? Y hubo épocas, hoy ya no es tan así, pero hubo épocas donde realmente corría riesgo la vida del hermano masón por manifestar. Recordemos, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, que no hace tanto, Franco tenía una secretaría para la represión del comunismo y la masonería. Una cosa increíble que tiene hasta logos, ¿no? De un escudito. O sea, esto no fue hace tanto. Y es lógico, es absolutamente lógico que haya cierto miedo en algunos, o costumbre en algunos sectores de la masonería en no mostrarse, en hacer su trabajo, en seguir. Pero bueno, nosotros justamente, usted hablaba de la edad, nosotros representamos con mi compañero de fórmula, el vicepresidente Ramiro Dallaglio, un cambio de generación. Nosotros, la primera vez que los dos somos sub 50. Nosotros hemos nacido y hemos sido criados, por así decirlo, dentro de la masonería en épocas de democracia, con lo cual venimos con otras ideas y entendemos que no es menor. Que no es menor, porque todos los dirigentes masónicos a la fecha tuvieron que pasar por sus vidas civiles o masónicas, por épocas de represión y de dictadura. Nosotros no. Sí. Nosotros, por supuesto, respetamos y entendemos ese tema que le ha tocado vivir a tanta gente, pero entendemos que estamos en democracia y que estamos creciendo cada vez más, que la masonería no tiene nada que esconder. Es fundamental porque yo los veo, no sé si me equivoco, dígamelo usted, yo los veo como ciudadanos del mundo, porque veo que están en todos lados y veo que hay una conexión entre ustedes. Yo no sabría explicarla cómo, pero me da la sensación, visto como uno puede observarlos a ustedes, y he tenido posibilidad de verlos en reuniones físicas. Ustedes han hecho la Noche de los Museos en momentos que no había este problema de salud. La cantidad de gente que hacía cola para ingresar y ver el templo de la calle Cangallo, creo, corríjame si me equivoco. Y claro, toda esa gente quería ver, en realidad, parte de la historia de nuestro país, ¿verdad? Ver todo eso que tiene que ver, que uno ingresa ahí, pareciera que se remonta al 1700. Hablamos de simbología, hablamos de que en alguna época fueron perseguidos, hablamos de España, el franquismo y la persecución a la masonería, que no está tan lejos en el tiempo ni tan distante en el espacio, porque nosotros somos muchos hijos de descendientes de aquella gente, y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en que en Francia al gran maestre, al último gran maestre templario, Jacques de Molay, pues se lo prendió fuego, se lo quemó en una hoguera frente a Notre Dame. También pienso en que ustedes se autodenominan masones. ¿Son albañiles? ¿Son constructores? Cuénteme un poquito. Bueno, efectivamente la masonería es la fraternidad más antigua y más difundida por toda la tierra. Mire, hay una vieja pica entre Interpol, la Federación de Policías, y la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Interpol se jacta de tener más países miembros que la ONU.
Bueno, nosotros, si bien no lo publicamos, tenemos más presencia en países que Interpol, con lo cual ¡Epa! incluso en algunos países donde está prohibida la masonería, por ejemplo Irán, un régimen teocrático que ha prohibido expresamente la masonería, existe la Gran Logia de Irán en el exilio y que tiene influencia sobre distintos masones que trabajan en Irán, por citar un ejemplo. Entendemos que efectivamente somos ciudadanos del mundo, somos un hermano sea argentino, chino, estadounidense o australiano, digamos, es un hermano masón. Somos absolutamente respetuosos de las naciones en las que vivimos. Nosotros juramos por las constituciones y las leyes de nuestro respectivo país, y es en este sentido que siempre decimos el límite es la ley, ¿no? Digamos, siempre vamos a actuar dentro de lo que es la ley en nuestro país. Pero efectivamente somos una institución, al estar esparcida por el mundo, en la que nos consideramos ciudadanos del mundo. Uno va de visita a otro país y te reciben como, digamos, literalmente fueras parte de la familia. Y lo mismo, lo propio, hacemos nosotros con hermanos que vienen de otras partes del mundo. Tal cual, decía usted recién, cuando uno ingresa a la masonería o va por primera vez a la masonería, se transporta en el tiempo, ¿no? Empieza a ver San Martín, Sarmiento, Belgrano, Moreno, Walt Disney, Salvador Allende, o personas totalmente disímiles como Bakunin, padre del anarquismo, y, no sé, aquí Allende en Chile. Con lo cual, digamos, uno empieza a ver, empieza a imaginar, y muchas veces, sobre todo el que no ingresó, imagina que aquí dentro se va a encontrar con San Martín, Sarmiento, Belgrano, Moreno, se encuentra con nosotros, digamos. Y yo creo que si hay algo que distingue a la masonería es que siempre, vamos, te va a dar las herramientas para que vos, en tu entorno, sea San Martín, Sarmiento, Belgrano, pero por supuesto está conformada por gente de todos los estratos y de todas las formas de pensar. Y esa siempre fue la riqueza. Estaban San Martín, Sarmiento, Belgrano, pero también había hermanos masones en la misma época, en el barrio de La Boca, más en la época de Sarmiento, por supuesto, que con sus propias manos construían escuelas primarias, ¿no? Muchos de ellos cuasi letrados, según consta de las actas, y que otros tenían que escribirlos por ellos. Entonces, todos son masones, y a mí no me gusta mucho, como dice un viejo maestro, mirar el futuro con la nuca. Yo respeto absolutamente nuestra historia, San Martín, Sarmiento, Belgrano, Mitre, me preocupa más hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es con los masones que estamos aquí y ahora, trabajando en pos de una sociedad mucho más fraterna. Hoy, si me pregunta, ¿cuál es mi objetivo? Hacer que la Argentina sea un poco más fraterna, frenar esta locura llamada grieta, y aunque sea un poquito, ya me consideraré satisfecho. No es menor la tarea emprendida. Y me gustó esto de no mirar el futuro con la nuca, realmente, porque si no podemos quedarnos enganchados en el pasado, sentir el peso de la historia y no estar a la altura del presente. Totalmente. Así que, bueno, realmente creo que hemos indagado bastante sobre esto de qué es la masonería hoy en día, y hablamos de la masonería en general. Y ya vemos institucionalmente lo mucho que se ha hecho y lo mucho que se hace y se piensa hacer. ¿Qué es ser masón? Qué buena pregunta. Ser masón, digo, ¿por qué qué buena pregunta? La masonería es símbolo. ¿Qué es ser masón para mí? Le puedo asegurar que si usted tuvo la oportunidad de entrevistar a distintos grandes maestros y a distintos masones a lo largo de la historia, va a haber tantas respuestas como masones a los que usted le pregunte. Esto es lo realmente interesante y nuestra fortaleza, aunque a veces también nuestra debilidad, porque justamente trabajar, el enorme desafío de los masones es encontrar esos puntos
de acuerdo, qué es lo que queremos volcar como método a la sociedad, que por supuesto pensamos distinto, pero que, sin embargo, nos arremangamos y trabajamos y ponemos puntos de acuerdo. Pero mayoritariamente en el balance es nuestra principal fortaleza, trabajar en conjunto. ¿Qué es la masonería? La masonería, para mí, ¿qué es ser masón? Es tener un punto de encuentro como forma de vida con personas en las que fuera de la masonería quizás nunca hubiera conocido, por edad, por distancia, por profesión. Uno tiende, salvo los compañeros de la primaria y de la secundaria, pero tiende a agruparse con gente más o menos de la misma profesión, o que en mi caso eran todos informáticos. Aquí uno conoce y se hace realmente amigo de gente con la que afuera quizás nunca se hubiera sentado a tomar un café si no fuera por el método masónico. Por ejemplo, Maestre, ¿la masonería es entonces un corte transversal de la sociedad? absolutamente, pero en el más amplio de los sentidos, no solo político o religioso, de edades, de profesiones, de lo que se le ocurra dentro de la A ver, masonería. ¿sería otro guardapolvo blanco en otro ámbito? Que es nuestro mandil. A ver, ¿qué Justamente es un mandil? Cuénteme eso. el mandil para nosotros es el emblema de trabajo. Habrá visto en alguna de las imágenes de masonería que todos los masones, cuando están ejecutando un ritual, tienen puesto este delantal, muy entre comillas, que simbólicamente representa los mandiles que utilizaban los constructores de catedrales, ¿no? Para protegerse la zona hipogástrica cuando estaban tallando la piedra, porque recordemos que antiguamente se consideraba el hígado como la zona de vida, ¿no? Como lo que hoy llamaríamos el corazón, simbólicamente. Bueno, hay una fuerte creencia en proteger el hígado. De ahí, por ejemplo, la leyenda de Prometeo, donde el castigo era que todos los días un águila le comía el hígado a Prometeo, que volvía a regenerarse, que uno hoy podría preguntarse por qué el hígado, porque tenían toda una creencia histórica hasta la Edad Media de proteger la zona hipogástrica. Este mandil, que hoy lo utilizamos, por supuesto, simbólicamente como emblema del trabajo, además de ser algo que nos iguala, no importa si sos el gran maestre o el aprendiz recién iniciado, todos usamos un mandil, lo que marca además es qué grado o jerarquía tiene dentro de la institución. Cómo usa el mandil, si es aprendiz, si es compañero o si es maestro, es decir, su nivel individual de a qué grado o jerarquía o nivel de estudio ha llegado. Sería la experiencia, el aprendizaje que está, como Claro, ocurre en para que, otros ámbitos, con uniformes de otra índole, en el caso de los militares, por ejemplo. básicamente, tal cual. Mire, dicho esto, no puedo dejar de pensar en ciertas similitudes que yo he visto en algunos videos entre la vestimenta de los granaderos y la vestimenta de ustedes. Bueno, Y en algunas justamente, ceremonias también, ¿eh? claro, bueno, San Martín era masón. De hecho, trabajó en varias logias en Europa y aquí ha fundado algunas. No sería nada raro que los uniformes de los militares, pero sí puedo confirmarle la manera de estructurar la guarnición militar tiene una fuerte influencia masónica. A lo largo del tiempo, porque recordemos que el uniforme del granadero fue reconstruido a principios del año 1900, ¿no? Porque habían caído un poco en desgracia todas las cuestiones relacionadas con San Martín, y para el centenario de la Nación se lo revigorizó, ¿no? Se lo volvió a poner en este lugar que siempre debió tener, el de héroe nacional. En el medio hubo algunas reconstrucciones y se han perdido y agregado algún que otro símbolo, pero no me cabe duda de que el simbolismo y por varias frases de San Martín tuvo mucha influencia de la masonería. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? ¿A qué edad ingresó? Si quiere me contesta, si no, no. Hoy tengo 42 años, ingresé a los 20 años. Ingresé de la mano del que era el gran maestre hasta hace 2 semanas, mi amigo y hermano Jorge Clavero. Justamente destaco lo de amigo porque Jorge es un hermano, un gran amigo de 70 y algo de años, no sé de la edad, no es que no lo quiero decir, no me acuerdo, pero fuera de la masonería, es muy raro que alguien de 20 años
se haga amigo de alguien que en ese momento tendría casi 50. Con lo cual, digamos, además de todo, es una anécdota personal. Cuando yo ingresé a la logia, había varios hermanos mayores, de 80 y tantos, de 50 y tantos, de 70 y tantos, y uno por costumbre les habla de usted. ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Lo puedo ayudar con? Y en la masonería está estrictamente prohibido hablar entre nosotros de usted. Somos, digamos, hermanos, hay que hablar de vos. A mí me costó muchísimo hablarle a hermanos de 80 y pico de años de vos. Yo decía, Claro. disculpe, sí, me costó muchísimo, pero a la vez es algo que después de un tiempo acerca muchísimo. Cuando ves que una persona de determinada edad se ríe de los mismos chistes que vos, tiene los mismos gustos que vos y demás, decís, mirá vos, o sea, demistifica muchísimas cosas la masonería también. No hay diferencia de edad salvo el recorrido y la sabiduría que tiene esa persona por haberlo vivido, ¿no? Pero es realmente un viaje apasionante. O sea, imagino entonces que es un encuentro enriquecedor. Absolutamente. Uno cada día que pasa va más contento a la masonería. Hablando de temas, de confesiones personales, yo soy de sistema, ¿no? Soy muy estructurado en algunas cosas, pero a la vez me aburro bastante de las cuestiones repetitivas. Siempre me aburro. O sea, necesito, por eso soy más del área de seguridad, que es mucho más dinámica y demás. Cuando ingresé a la masonería y vi que había un ritual, que digamos que la manera de circular ¡Qué la palabra, problema! claro, dije, uy, esto me va a aburrir para nada. Cada vez voy más contento a la masonería, porque por más que hay una estructura, por más que hay una manera, un método de conceder la palabra, ninguna tenida es igual a la otra, jamás. Siempre hay una dinámica distinta, un tema distinto, es una manera de ordenar la palabra, ¿no? Me cabe preguntarme, por ejemplo, porque usted me habló, usted es el gran maestre de la Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones, pero ¿es solamente de hombres? La Gran Logia de Argentina es la masonería que Masculina. se conoce como regular, que quiere decir de reconocimiento con otras grandes logias regulares, es decir, que por origen es masculina. Pero Bien, la Gran Logia de la Argentina es miembro fundadora de la Confederación Masónica Interamericana, la CMI, que vendría a ser una especie de OEA de la masonería. En ese estatuto, en el estatuto de esa confederación, se sostiene, se propone y se fomenta que cada gran logia ayude y fomente a la creación, oportunamente, esto estamos hablando de fines de 1940 y pico, cuando empieza a crearse la Confederación Masónica Interamericana, a las grandes logias femeninas. Nosotros en Argentina hace 17 años que contamos con masonería femenina. Argentina tardó bastante, dicho sea de paso, en que exista una gran logia femenina, digamos, reconocida y que esté trabajando fuertemente. Pero de unos años a esta parte estamos trabajando muy fuertemente con ellas en distintas, como les decía antes, organizaciones en las que trabajamos codo a codo, como el Observatorio o el Instituto Laico, o en cátedras. Es decir, la masonería es una. Pues lo que tenemos son cuestiones de organización y de confederaciones y demás temas quizás más políticos, pero todos somos hermanos. vamos a ir cerrando con un par de preguntitas y lo vamos a dejar libre para No hay que problema. descanse también. Sé que ha tenido mucha actividad en estos días en su nueva función. ¿Cuál ha sido su momento más emocionante dentro de la masonería? Aquel que Es más le difícil. impactó, por lo que fuese. Hubo muy difícil seleccionar uno, pero le puedo asegurar que quizás porque es el que tengo más presente en este momento, ¿no? Pero el momento de la asunción de Gran Maestre, más que emocionar, quizás me sorprendió, porque por todo este contexto que nos toca, que iba a ser todo digital, todo por Zoom, siendo informático pensé,
absurdamente que iba a estar totalmente desprovisto de sentimiento. Por el contrario, o sea, si ustedes pueden ver la grabación que está en YouTube del momento de la jura, casi me quiebro como 3 veces, te voy a decir, por Zoom. Muy respetable hermano Pablo Lázaro, coloca tu mano izquierda sobre tu corazón para prestar el juramento de práctica correspondiente a los deberes de tu cargo. Te escucho. Respetables, venerables, queridos hermanos todos. Yo, Pablo Lázaro, en presencia de la Gran Logia de la Argentina, de libres y aceptados masones, prometo y juro que, durante el periodo para el que he sido designado, desempeñaré los deberes de gran maestre de la masonería de esta jurisdicción con rectitud, imparcialidad y celo, que cumpliré y sostendré la Constitución, los estatutos, las resoluciones y decretos de la Gran Logia de la Argentina, de libres y aceptados masones, y los usos y costumbres de la francmasonería, y que en todo tiempo procuraré su más estricta observancia. Muy respetable por todo esto, por los valores laicos de nuestra institución, por todos los queridos hermanos de nuestro Oriente, juro que así lo haré. Y sí, porque realmente uno se acuerda de estos 20 y pico de años, de todo lo que pasó, de todos los amigos que están y los que estuvieron. Ahí he nombrado algunos que fueron muy importantes para mí, para algunos Silvio Uberman, o de Jorge Wesolowski, o Daniel Hipólito, o Daniel González, que falleció hace nada, muy poco, y realmente emociona. Es fuerte. También es muy fuerte, porque uno aprende muchísimo con los hermanos. Por ejemplo, Silvio Uberman, que era colega suyo. Mi padrino periodístico. Bien, o sea que lo conoce bien. De hecho, en el libro que publiqué, presenté en el 2019 en la Feria del Libro, que él no lo pudo esperar, se fue un poco antes, cambió de plano. Y la segunda edición está dedicada a él también, que en todo caso, Gran Maestre, le vamos a hacer llegar un libro. Y bueno, realmente él era un comprometido y me ha expresado su admiración, digamos, por el rol que usted desempeñaba, que era pro Gran Maestre. Bueno, con Silvio un permanente aprendizaje, una persona que sabía muchísimo de todo, y extraño enormemente sus mensajes o poder escribirle por WhatsApp, porque era de todo, ¿no? Desde información del clima hasta porque literalmente sabía de algún viaje y me decía, guarda que vi que en Tucumán va a llover. Y me decía, no, realmente un fenómeno y siempre atento. Y bueno, esas cosas se extrañan muchísimo, impactan muchísimo. Y voy a decir, fuera de la masonería, yo hubiera sido amigo así personal de una persona con tanta edad y con tanto recorrido como tuvo Silvio. Recordemos, fue secretario de un presidente de la nación, ¿no? Ya fue director de un canal. Fuera de la masonería me hubiera acercado a alguien como él, y probablemente no tengo nada que ver con el rubro periodístico, pero bueno, ahora sí estoy de novio con una periodista, pero digo, normalmente no hubiera pasado. El periodismo llega siempre. Llega, de alguna manera. De alguna manera llega. Yo no puedo dejar de pensar cuando le hice a Silvio Uberman mi primera entrevista, digo, bueno, ¿qué le pregunto? Porque además me pasó algo como lo que usted plantea. O sea, uno siente esa asimetría y por dónde encaro esta entrevista, más allá de la preproducción. Con el transcurso del tiempo que hicimos amistad y que terminó siendo quien hizo posible la aparición de este libro que le comento, porque me lo piden un mes antes de la Feria del Libro, que una charla que había dado yo en la feria el año anterior, si estaba escrita. No, jamás. ¿Y qué hago? Levanto el teléfono y lo llamo a Silvio. Y me dice, no tenés 60 días, tenés 30. Si conseguís una imprenta que te imprima un libro 30 días. Y ahí estuvo corrigiéndome, no, mirá que en la Real Academia tal cosa,
Bueno, esto, yo lo que noté es que son seres humanos particulares, generosos y sin reservas. Entonces, es lo que se fomenta dentro de la institución, es el ayudar, la filantropía real y el ayudar al prójimo. Nuestras herramientas son para pulirnos a nosotros mismos, justamente tiene que ver con eso, con que las aristas permitan la construcción de algo superior, que es una mejor sociedad y un mejor país, ¿no? Gran Maestre, seguramente en un tiempo estaremos charlando nuevamente, si usted me permite, y me gustaría cerrar con algo que usted, aquella persona que esté interesada en ingresar a esta institución que ustedes pertenecen, que es la masonería argentina, digamos. Correcto. ¿Qué pasos debería seguir? ¿Cuál es el camino hoy en día para esa persona? Bueno, históricamente se ingresaba por recomendación o porque uno se acercaba a una persona que sabía que era masón. Hoy, además de eso, es decir, uno puede hablar con alguien que sepa que es masón, además puede solicitar ser contactado a través de nuestra página web o nuestras redes sociales. Uno puede directamente escribir a la página de la Gran Logia de la Masonería Argentina, donde se recibirá y según su zona de residencia, se lo recomendará una logia o alguna de las logias de la ciudad. Por ejemplo, Mar del Plata, además, tiene varias logias de Mar del Plata, con lo cual, si uno busca, por ejemplo, masonería en Mar del Plata, por citar ejemplo de una ciudad, verá también páginas específicas de esas logias, con lo cual, hoy la manera de acercarse es múltiple. Bien. Perfecto, le agradecemos muchísimo y queda entonces la invitación para aquella persona que quiere ingresar, tanto femenino como masculina, lo puede buscar por internet y allí, yo estuve viendo en un video que le llaman golpear las puertas, yo no sé cómo es la historia, pero golpee la puerta de internet que tiene todo, ahí va a encontrar alguna página de la ciudad donde usted viva y seguramente podrá contactarse con alguien para que le indique cuáles son los pasos a seguir. ¿Requisitos especiales para ingresar, Gran Maestre? Ser mayor de 18 años. Porque si hay algo que no hace la masonería, es proselitismo. O sea, no va a haber nunca una campaña de afiliación masónica, no. Digamos, usted, justamente de ahí viene el golpear las puertas, usted tiene que dar ese paso, usted tiene que decidir, averiguar e intentar ingresar. Por eso, hoy nosotros mostramos el camino y ahí están las páginas y quién es masón y cómo contactarse. Pero el paso, como absolutamente respetuosos de la libertad individual, debe darlo cada uno. Ha sido el Gran Maestre de la Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones, el ingeniero Pablo Lázaro. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes y un gusto. Para recibir gratis nuestros boletines digitales, suscríbete en www.geobiologiamardelplata.com.ar. Escribinos a geobiología.mdp@gmail.com. Esto fue El Centésimo Mono. Con Patricia Silva, periodista